Esta mañana vamos a estar continuando con nuestra serie de sermones ahí en la carta de Romanos, del capítulo 5 al 8, donde hemos estado predicando, y el título que le he puesto al sermón para el día de hoy es Rescatados para vida eterna. Rescatados para vida eterna. Y está allí basado en Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23, cuando dice la Escritura, Romanos 6, 22 y 23, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En agosto de 2010, una mina en Chile colapsó. 33 hombres quedaron atrapados a 700 metros de profundidad. Durante 17 días, el mundo pensó que estos hombres habían muerto. Pero después de 17 días, un taladro emergió a la superficie con una nota: estamos bien en el refugio, los 33. Lo que siguió fue una operación de rescate sin precedentes. Ingenieros, psicólogos, expertos de todo el mundo unieron fuerzas y después de 69 días, uno por uno, los mineros fueron subiendo a la superficie. Cuando el último salió, no solo fue un rescate, sino una lección al mundo de trabajo en equipo y resistencia humana. Yo recuerdo con mucho sentimiento esa época. Mi esposa y yo estábamos en Cuba, listos para salir del país a las misiones, abandonar nuestros hogares, y fue un periodo muy especial, orando y pidiéndole a Dios por el rescate de esas personas. Y mientras yo preparaba el sermón Rescatados para vida eterna, pensaba en estos 33 que fueron allí liberados de una muerte segura. Sin embargo, amigos y hermanos, después de la liberación de estos hombres, sus vidas tomaron rumbos muy distintos. Tristemente, no todos positivos. Ellos han tenido que vivir secuelas psicológicas, estrés postraumático, ansiedad, depresión. La gran mayoría de ellos ha tenido dificultades laborales. No han podido muchos regresar a la minería. Los empleadores después no quisieron contratarles por temor a las secuelas emocionales. Casi todos han enfrentado serios problemas económicos, legales. Fueron víctimas de estafas, promesas incumplidas. Incluso hicieron una película que se llama así, Los 33, sobre ellos, y ha habido mucho debate en cuanto a los derechos que ellos tienen como parte de las ganancias. Solo unos pocos hermanos han podido dar charlas motivacionales, escribir algún libro, pero de ellos casi ninguno ha logrado estabilidad financiera y espiritual y emocional. Qué triste realidad. Vivimos en un mundo caído, injusto, y la Biblia nos recuerda una y otra vez esta realidad. De hecho, el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Vivimos en un mundo, en una sociedad de lucha injusta. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte
física y espiritual. Sin embargo, la buena noticia es que hay esperanza en Cristo Jesús. Porque el mismo versículo 23, la siguiente parte dice: mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, aunque hay una parte de la vida que reconocemos que trae angustia, dolor y sufrimiento, la buena promesa del Señor es que hay una vida eterna en Cristo Jesús. Y este poderoso mensaje nosotros le llamamos el Evangelio, las buenas nuevas. Dios Padre nos ha regalado en Cristo una nueva vida. Y con esta verdad en mente quiero enfocarme en un versículo que no conocemos tanto. Conocemos más el 23 porque la paga del pecado es muerte. Pero el 22 pasa un poco desapercibido, pero no es menos importante. Dice el versículo 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que quiero hablar de manera breve de 3 realidades en la vida de toda persona que ha sido rescatada por Cristo. Vamos a ver un contraste muy grande entre aquellos mineros y su rescate y ese rescate que tenemos en Cristo Jesús. Y el primer aspecto de mi sermón en esta tarde es que gracias al rescate de Cristo nos ha sido otorgado libertad. Libertad. Dice la palabra del Señor: mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Cuánto le gusta la libertad? Qué hermoso es poder vivir en libertad. Nadie la valora hasta que no la pierde. Y cuando la tenemos, muchas veces no pensamos en ella. La libertad es un bien anhelado en muchas naciones, políticamente hablando. Es uno de mis valores favoritos también, especialmente cuando hablamos de la libertad cristiana. Cómo vivir nuestra fe en una total libertad, no solamente del pecado, sino de la conciencia. Dios ha llamado a cada creyente a que sea libre. De hecho, Cristo dijo que si el Hijo los libertare, seríamos verdaderamente libres. De tal manera que los gobiernos pueden ganar cierta paz terrenal, pero solo Cristo puede traer una paz espiritual a la vida. Así que como creyentes tenemos confianza que dice la Biblia a través del apóstol Pablo que hemos sido libertados. No es un hecho lejano, futuro, es una realidad presente para el día de hoy. Gracias a la muerte y resurrección de Cristo, hemos sido rescatados del pecado y vivimos una vida guiada por el Espíritu Santo. Ahora, esa libertad es importante también, que no es solamente una libertad del pecado. En el contexto que Pablo enseñaba a los romanos y en muchas de sus cartas, como los Gálatas, está hablando de una libertad del peso de la ley. Muchas veces los cristianos somos libertados del pecado, pero todavía cargamos el peso de la ley. Y en esta mañana el Señor quiere que usted sea libre para gozar la vida cristiana, libre para vivir para su gloria. Hemos sido liberados en Cristo porque Cristo no solo tomó nuestro lugar en la cruz, sino tomó nuestro lugar en vivir la vida santa que tú y yo no podíamos vivir. De hecho, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo
1, Pablo les dice a los creyentes: hermanos, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Pecado, pero también tenga presente una vez más la ley. Todo lo que se le añade o se le quita a la gracia de Dios, decía MacArthur, es pecado. La gracia de Dios es suficiente. No vivimos por las obras, obramos para darle gloria a Dios, que es bien diferente, hermano, porque Cristo nos hizo libres. Pero pastor, hay algo aquí interesante. Y lo interesante sobre la libertad cristiana es que tenemos que tener cuidado no se convierta en libertinaje. Uno de los problemas que el pastor Julio y yo estábamos viendo en una conferencia que participábamos anoche es cómo América, Occidente, o propiamente los Estados Unidos, nos hemos vuelto un poco cómodos, confortables en nuestra expresión cristiana. Porque es un riesgo, valga la pena mi apellido, ¿no? Pero es uno de los riesgos que trae la libertad. Cuando somos libres es cuando más tenemos que ser dependientes de Dios. Porque la libertad cristiana no es excusa para el libertinaje carnal. Más bien es una oportunidad que Dios nos da para servirle a Él y a los prójimos. De hecho, Pablo continúa el tema en Gálatas capítulo 5, en el versículo 13. Él les exhorta a la iglesia y les dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. De tal manera que el Señor nos rescata en Cristo, nos da la libertad que el mundo no puede dar, libertad de pecado, libertad de conciencia, pero eso tiene un objetivo. Y el objetivo que tiene la liberación de Dios es ser libres para servir a otros en amor. ¿Entendemos esa parte? Dice aquí la Escritura que debemos servirnos unos a otros en amor. Y eso nos lleva al siguiente aspecto de mi sermón en esta tarde. Hemos obtenido una libertad, pero también hemos adquirido una servidumbre. Y es este aspecto, la servidumbre adquirida. Volviendo a Romanos capítulo 6, versículo 22, dice que hemos sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios Altísimo. ¿Qué cosas tiene la vida? Libertados para ser siervos de un mundo a otro. Aquí hay dos reinos nada más, ¿usted lo sabía? Reino de las tinieblas y el reino de la luz. Tenemos que ver en cuál de los dos reinos nosotros vamos a servir. Por la gracia de Dios espero que la gran mayoría de nosotros hayamos sido trasladados a servir en el reino de la luz. Un rescatado por Cristo, hermano, se convierte en una sierva o siervo de Él. Aleluya. Significa dos cosas. Cuando tú eres siervo o sierva de Dios, hay dos cosas. Número uno, hay un cambio de señorío. Y Cristo no es solo Salvador. Cristo es Rey y Señor. De tal manera que no hay tal cosa como vivir entre dos aguas. Cuando uno viene a Cristo por su salvación, viene a Cristo por su señorío, por su pastoreo, por su control en nuestra vida.
El creyente ya no vive para sí, sino para aquel que lo compró por su sangre preciosa. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis, hermanos, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales pertenecen a Dios. ¿De quién somos? De Dios. De Él vinimos, a Él vamos. En Cristo hemos sido rescatados para permanecer en Él. De hecho, Juan Calvino decía: no podemos pertenecer a Cristo sin ser al mismo tiempo sus siervos. Hoy hay muchos que quieren ser cristianos, pero quieren vivir en sus propias presuposiciones, bajo sus propios mandatos, bajo sus propias leyes. Pero Calvino dice: no podemos pertenecer a Cristo sin una servidumbre. Por tanto, dice el hermano, aquellos a quienes Él ha redimido tienen que consagrarse a su servicio. ¿Quién es tu Señor en esta tarde? Por otra parte, la servidumbre adquirida se ve en el rescate, en el cambio de señorío, pero también en la nueva identidad que hemos adquirido. La Biblia dice que hemos pasado de ser esclavos del pecado a hijos amados. Hijos amados. Decía Sinclair Ferguson: la identidad cristiana no se basa en lo que hacemos, aunque esto es importante, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros y quienes somos en Él. Cuando usted mire a un hijo y a una hija de Dios, usted tiene que mirarlo en los méritos de Cristo. Y no en la fuerza de mi hermano, no en la fuerza de mi hermana, no tanto en el valor humano que tiene, sino en lo que Dios ha estado haciendo y hará en la vida de esa persona. Solo los siervos de Dios son considerados hijos de Dios. Y todos los hijos de Dios tienen la responsabilidad de manifestarse al mundo como siervos de Dios. ¿Quiénes son siervos? Los hijos. Si usted no es un hijo o una hija de Dios, no puede ser considerado siervo o sierva de Dios. Tan sencillo. Ahora, si usted es un hijo o una hija, usted tiene el peso, la responsabilidad, el llamado bíblico y de Dios de que tienes que manifestarte como tal al mundo. Tengo libertad, pastor, gloria a Dios. Úsala como un siervo o una sierva de Dios. Hermanos, el rescate que Dios ofrece no es sensacionalista, no es mediático. ¿Entienden eso? Los rescates de este mundo son wow, son mediáticos, enseguida están en las noticias, en primera plana, iba a decir en los periódicos, pero ya casi nadie lee periódicos. Enseguida nos salen en las redes sociales: esto pasó aquí, aquello pasó allá. El rescate de Dios, aunque mucha gente ha querido hacerlo sensacionalista, el rescate de Dios está basado única y exclusivamente en su amor sin igual hacia los pecadores transformados por la sangre de Cristo. La única
sensación, la única gloria, la única gracia, fue crucificada allí, sobre la cruz del Calvario. Y en base a su sangre, hoy tenemos libertad y nueva servidumbre. Por tanto, hay un resultado en la vida de cada uno de nosotros, presente y futuro. Y ese es mi tercer punto en este sermón. No solo tenemos la libertad otorgado, la servidumbre adquirida, tenemos el fruto anhelado. El fruto anhelado. Y dice la Escritura, porque tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cristo dijo que el buen árbol da buenos frutos. La obra del Espíritu en tu vida, el rescate que Dios ha traído a tu vida, tiene que dar buenos frutos. Cuando llegamos al reino de Dios, somos ¿qué? Primero justificados, Romanos 5:1, pero también comienza la santificación. Y la santificación es el proceso por el cual Dios en su gracia soberana hace santo a los creyentes, pecadores transformados progresivamente a la imagen de Cristo. Lo que Dios está haciendo en tu vida, en la vida de tu esposo, de tu esposa, es tratando de transformarle a la imagen de Cristo. De hecho, esta iglesia, esta congregación, el mayor anhelo de los pastores es que podamos ser transformados a la imagen de nuestro Maestro. Y para eso tenemos el fruto. Qué bueno es el fruto. Quizás para usted sea en su mente una manzana. Yo a veces pienso como caribeño al fin en el mango. Por cierto que en H-E-B ayer vi que estaban algo barato. Casi nunca puedo comprarle un mango. Pero todos visiblemente, visualmente, el fruto llama la atención. Porque es apetecible. Es algo que cuando usted prueba un buen fruto, usted se reconforta. De igual manera, los creyentes estamos en la tierra para reconfortar a otros con nuestro sabor. Y digo que el fruto es presente porque dice la Biblia, vosotros tenéis. El verbo griego habla de ahora. Al presente tenemos un resultado en Cristo. Toda nueva criatura, hermano, participa de la bendición de la santificación. No hay nadie que sea nueva criatura en Cristo que Dios no esté moldeando y trabajando en él. Así que ella no es opcional, sino que es una evidencia de tu salvación y de mi salvación. Pero en un sentido, el fruto también, hermanos, es futuro. ¿Por qué le digo que es futuro? Porque dice la Escritura que tiene como fin ¿qué? La vida eterna. Y aunque ya ahorita estamos viviendo y experimentando la vida abundante del Señor, un día experimentaremos toda la gloria de Dios a plenitud. Por su gracia y su misericordia. Cuando lleguemos al cielo, el fruto que hoy crece en nosotros verá la luz plenamente en la gloria del Padre. Hermosas palabras. Ese día, esa semilla verá la luz plenamente. Ese fruto anhelado, que es una vida que refleja a Cristo, una vida que glorifica a Dios y una vida que anticipa el reino de los cielos. Iglesia, les reto esta mañana, o les pregunto más bien, ¿estamos anticipando el día en que la fruta madure por siempre con el Señor?
Estamos anticipando el día en que estaremos cara a cara con el Maestro por los siglos de los siglos. El mundo pasa, dice la Escritura, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué fruto estás anhelando? ¿Los beneficios de este mundo o los beneficios del reino de los cielos? Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Él dijo allí en Juan capítulo 15, un capítulo muy especial. Específicamente en el versículo 8 dijo el Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevemos mucho fruto. Hace unos domingos atrás me vine acá arriba a predicar con una de estas que le llaman guayabera. Creo que fue en el Día de las Madres. La historia de las guayaberas, o en Panamá le llamaban panabrisas, y hay distintos nombres, pero creo que es muy común en nuestros países la guayabera. Una de las cosas características que tiene son sus muchos bolsillos. Algunas, ¿no? Ya algunas varían, pero en un inicio se hicieron populares entre los campesinos porque en ellas, en sus bolsillos, se podían guardar frutos. Y uno podía ir por los caminos recogiendo las guayabas o los mangos y echando y llenando los bolsillos antes de llegar a casa. Con el tiempo se volvió una prenda para vestir más bien que de campo. Pero qué bueno que nosotros seamos cristianos con guayabera. No que nos vamos a poner una guayabera todos los días, pero espiritualmente hablando, que tengamos muchos bolsillos donde depositar los buenos frutos que tenemos que entregar a otros en el Señor. Porque según dijo Cristo, hermano, en este pasaje de Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Tal parece ser que el fruto no es para mi gloria ni la suya, sino que dice el Señor que el fruto es para la gloria de nuestro Padre. Así que una vida fructífera es una vida que apunta a otros al reino de Dios. Concluyendo, hoy hemos considerado la triste realidad de nuestro mundo. Qué difícil la vida de este grupo de mineros que vimos al principio, que sobrevivieron una catástrofe sin precedente para después tener que enfrentar penurias. Quizás de igual manera usted ha tenido grandes victorias en esta vida y no han pasado tan solo 2 o 3 días y viene de nuevo otra lucha y otra lucha en nuestras vidas. Pero la buena noticia, hermanos, es que el rescate que Cristo ofrece es diferente, porque Cristo ofrece verdadera libertad, no tan solo financiera, pero libertad de espíritu, no más esclavos del pecado y libres para su gloria. Cristo ofrece una servidumbre, pertenecemos a Dios, no estamos solos, no somos mendigos espirituales. No tenemos que ser amigos del pastor o del presidente de una nación para que Dios nos escuche. Esa es la gran realidad de un hijo y una hija de Dios. Usted puede llegar esta tarde y aún sin llegar en el camino en su auto, usted puede clamar a su Padre que está en los cielos. Y por último tenemos el fruto anhelado, una vida transformada, santa, que apunta a la eternidad con Cristo. Así que te hago unas preguntas finales hoy. ¿Estás viviendo en la libertad de Cristo? ¿Estás sirviendo con gozo al Señor que te ha adquirido, que te ha comprado? ¿Estás dando el fruto que Él espera ver en ti?
No se trata de perfección, sino de dirección. No se trata de hacer más y más y más. Se trata de rendirnos más a Él. No se trata de aparentar el fruto, sino de permanecer en Cristo para que Él lo produzca.